Déselo fuerte a Dios, amén, porque Él es bueno y nos ha bendecido en regiones celestiales y podemos decir que por sus llagas nosotros fuimos sanados, amén. Y eso es lo que dice Dios. Entonces vamos a creerle que estamos sanos, que estamos bendecidos ya, que somos hijos de Dios y que no va a haber un cambio en ese hecho tan maravilloso que tenemos de parte de Dios, amén. Quiero darles la bienvenida a todos, los que están en línea, sean bienvenidos y gracias por estar conectados. Y también damos la bienvenida a Caro que nos acompaña el día de hoy. Un fuerte aplauso a Dios, qué bueno que está aquí. Fernando, que está aquí otra vez con nosotros. Fernando, bienvenido. De Ruiz, todos hermanos, bienvenidos en esta mañana. Quiero invitarles a todos los que escuchan, los que están aquí, los que están allá, que hagamos un tiempo de oración en este momento. A lo mejor tienes alguna petición, hazla a Dios tú mismo. Tienes la misma autoridad que cada uno de nosotros si eres hijo de Dios. Entonces puedes orar con confianza de que Dios va a escucharte y va a responder tu oración. Amén. De acuerdo a lo que a la palabra de Dios dice que ya está hecho. En base a eso tenemos todo lo que Dios dice que tenemos en su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias por la oportunidad de vida, Señor, que nos das, porque tenemos la oportunidad de alabarte, de glorificarte, de honrarte, Señor, con todo lo que hacemos. El día de hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siga manifestando a la vida natural todo, Señor, lo que hay en nuestras vidas, lo que hay en nuestro ser, sea manifestado, Señor, para que tú recibas gloria, honor y toda honra, Señor, que sea en ti recibida, Señor, por el poder del nombre de nuestro Dios y Padre. También, Señor, te pido que en esta mañana tú, Señor, despejes de nuestra mente todo aquello que puede estorbar, Señor, para que recibamos tu palabra el día de hoy. Que seamos, Dios, como una tierra preparada, una tierra quebrada, Señor, por tu palabra, para que podamos estar listos para recibir tu palabra y con avidez, Señor, podamos hacer que crezca sin que nosotros nos demos cuenta. En el nombre de Jesús, Padre, levantamos tu nombre en esta mañana y declaramos que tu verdad, tu sanidad, tu bendición está, Señor, sobre nuestra vida. Por tu gracia, Señor, somos lo que somos. No somos el gran yo soy, pero por tu gracia, Señor, somos lo que somos. Somos tus hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús, quien recibe la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Sean bendecidos. Quiero invitarles para que se ubiquen por ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al verso 6. Vamos a considerar un poquito el contexto, pero básicamente es el texto principal que vamos a tener el día de hoy. Primeramente vamos a darle lectura a ese capítulo que, por cierto, no me lo sé de memoria. Ni modo. Oh, eso no. Estoy mirando la transmisión. Y no es el tiempo para la transmisión. Quiero invitar a alguien que me pueda leer esa escritura con una voz audible. ¿Quién quiere pasar, por favor, para que lea? Que lo haga en español para que pueda entender la gente. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Ajá. Verso 1 al verso 6. Mirando hacia allá, pastor. Está bien, hermano. Bueno, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el 6, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén, hermanos. Gracias, Pastor Horacio. Sí, ahorita. Sí, algo que vuela por los aires. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Cómo podemos probar que los espíritus son de Dios? Yo quiero ir primeramente a una cosa bíblicamente comprobado, porque es importante que podamos verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que saber que nosotros somos seres espirituales. Yo sé que eso, por ejemplo, en mi tiempo me fue muy difícil poder entender que yo era una persona espiritual. No sé cómo les cae a ustedes. No sé cómo se sienten con respecto a eso. Si ustedes se ven como personas espirituales, si saben que en su tercera parte son seres espirituales. Entonces, yo creo, por la palabra de Dios, que es importante que nosotros sepamos la realidad principal en nuestra vida. Y la realidad principal es que nosotros somos hijos de Dios. La realidad principal es que somos seres espirituales. Eso tenemos que entenderlo bien, que somos seres principalmente espirituales. Y vemos, por ejemplo, desde el libro de Génesis, del capítulo 1, verso 26 y verso 27, en una parte específica de estos versículos. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Alguien puede tocar a Dios físicamente? ¿Alguien puede tener contacto con Dios físicamente? No podemos, ¿verdad? El versículo 27 dice también, en su primera parte: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. O sea, esto es desde los principios que nos dice que nosotros somos seres espirituales. Y tenemos que recibirlo, tenemos que creerlo, de que somos seres espirituales. Porque si no creemos de esta manera, va a ser muy lamentable nuestra vida por el mundo. Es decir, que no vamos a tener esperanza. Vamos a pensar que todo se va a desarrollar aquí en el mundo. Entonces, por eso es importante que podamos saber que nosotros somos seres espirituales. Filipenses 3:20 nos dice lo siguiente, Reina Valera: mas nuestra vivienda es en los cielos. O sea, no somos de aquí. Vivimos a gusto, nos acomodamos, disfrutamos,
compartimos, hacemos tantas cosas aquí y la verdad, como hijos de Dios, la vida en el mundo es bien a gusto. Vivimos tranquilos, vivimos en paz. ¿Por qué? Porque descansamos en Dios, porque confiamos en Dios. Por eso. Pero la realidad última es que nosotros no pertenecemos al mundo. Por eso la Biblia dice que no nos amoldemos al mundo actual. O sea, que no nos acomodemos en una manera que después no queramos salir. Que no tengamos después ese deseo de ir a nuestra verdadera casa. Lógicamente cuando ya pase mucho tiempo en nuestra vida, ¿sí? Porque si estamos aquí es porque Dios nos tiene para cumplir un propósito aquí en el mundo. Pero no debemos quitar de nosotros que somos seres espirituales, que tenemos una vivienda en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. Y algunas veces queremos que venga, que ya venga. Pero va a ser en el tiempo que Dios lo decida. Pero entonces tenemos que entender que nosotros somos principalmente seres espirituales. Yo quisiera, aunque no puedo ver los corazones porque solamente Dios puede verlos, pero ustedes pueden hacer un análisis en su vida si ustedes realmente saben que son en su tercera parte seres espirituales. Colosenses 2, 9 y 10 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la divinidad habita en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, esa divinidad también la recibimos. Pero ya sabemos que es a nivel espiritual, que es una tercera parte de lo que compone nuestro ser, que es divino. Pero es importante conocerlo, porque de esa manera podemos conocer si los espíritus son de Dios. Ayer tuvimos una experiencia llegamos ahí con Rubén y de repente llegó una señora que recientemente había conocido a Alan, al pastor Alan, y estaba tan contenta y tan contentos estaban también de haberle encontrado tan rápidamente. ¿Y sabes por qué es que se puede dar esa conexión? Es como ni necesitas probar un espíritu, porque sabes que pertenecen a Dios. Es una conexión muy especial que se da en los hijos de Dios. Por eso es que a veces de volada nos damos cuenta cuando algo viene de Dios y algo no viene de Dios. Algunas veces nos ha tocado que hemos estado en algunas partes y encontramos de pronto personas y sentimos algo contrario. Ahí se ve realmente de qué espíritu vienen. ¿Sí? Entonces, lo principal es que debamos entender que nosotros somos seres espirituales. Entonces, ¿cómo puedes probar a los espíritus si son de Dios? Primero, ya sabemos, es entendiendo que somos seres espirituales. Vamos a poder tener ese discernimiento. Pero también diríamos como parte número 1 es en qué estás cimentado. ¿Cuáles son tus cimientos? Si nosotros tenemos cimientos bíblicos, si nuestros fundamentos son por parte de la palabra de Dios, entonces vamos a poder conocer, vamos a poder saber, vamos a poder probar si realmente los espíritus o el espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Por nuestros cimientos vamos a saberlo.
Este, ya a lo mejor algunos tienen idea de lo que es el ADN. El ADN es algo bien interesante. A lo mejor nunca lo hemos usado nosotros y nunca lo vamos a usar, pero es algo interesante, el ADN. Y es importante también para nosotros como hijos de Dios, que podamos tener cuando menos una idea. Yo no soy experto en este tipo de cosas, pero investigo un poquito, pero no soy experto. Pero sé que el ADN es un ácido responsable de contener toda la información genética de un ser humano. Tiene toda la información. De hecho, nosotros tenemos millones y millones de células y cada una de esas células contiene la misma información genética. ¿Me entienden? La misma. No hay otra información diferente. Es la misma información que se encuentra aquí en un individuo y que es capaz de transmitirse de generación a generación. Fíjense qué importante. ¿Sí? Por ejemplo, si una descendencia llega hasta cierto punto en que ya no pueden tener descendencia, ahí se acaba esa generación. ¿Sí? Pero el ADN posterga las generaciones. Y es importante que podamos tener al menos una idea de esto. Y está comprobado en el 99.9% de la certeza de, por ejemplo, si alguien quiere saber si tal persona es su hijo, la certeza es de un 99.9 o .99 de que es cierto cuando se comprueba. ¿Sí? Y si dice que no, pues negativamente no. Pero entonces es importante que nosotros podamos entender un poco de esto. ¿Por qué? Porque es una manera también en que nosotros estamos constituidos. Nosotros como iglesia somos un solo cuerpo. Y el ADN que cada uno de nosotros tiene es el mismo que todos tenemos. ¿Sí? Por eso hay una identidad especial en que somos hijos de Dios. ¿Pueden imaginar eso? Científicamente está comprobado cómo funciona el ADN. Esa prueba de paternidad consiste en el estudio de las células del padre y las del supuesto hijo a través de este estudio. Y, como dije, es casi 100% seguro de que es efectivo, es seguro. Amén. Vamos al terreno espiritual también. Tenemos que verlo ahí. Es importante también que nosotros podamos entender cómo estamos constituidos. Y ya sabemos, todas las células de una persona poseen exactamente el mismo ADN o la misma información genética. Es lo mismo que tiene el cuerpo. Es la misma información. Entonces es importante que podamos verlo en esta manera. Entonces, lógicamente, después sale en un porcentaje de un 50% que pertenece a la mamá y el resto al padre, ¿sí? Pero está comprobado que es efectivo. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios, tenemos el mismo ADN. Y hermanos, esas son bases sólidas que podemos transmitir de generación a generación. Y eso es bueno, que podamos entenderlo como iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos que la generación de los hijos de Dios se termine en 30, 40, 50 o 100 años. Queremos que se postergue. Queremos que sea para siempre. Por eso tenemos que vernos como células en un mismo cuerpo.
Es importante que podamos vernos en esa manera, que tenemos la misma información genética, espiritual. A veces llegamos a decir, Señor, que nos cúbrenos con la sangre de Jesucristo. La verdad es que ya estamos cubiertos. Ya tenemos esa información divina de parte de Dios en nosotros. En nuestra tercera parte. Para mí, desde mi teología, creo que Jesús tenía una información divina de un 50%. Porque dice que Él no cometió pecado. No hizo nada mal. Sus pensamientos que constituyen su alma, por lo tanto, estaba alineada con su espíritu. Por eso es que nosotros en nuestra tercera parte somos espirituales, porque nuestra mente ocupa ser renovada. La mente de Cristo no necesitó, desde mi teología, no necesitó ser renovada. Pero sí entendemos que tuvo una parte humana. No tenemos duda de que Cristo vino también en nuestra misma forma, semejante a nosotros, dice la palabra, que vino Jesús como un pecador, pero no cometió pecado. No cometió pecado. Entonces hay un porcentaje alto de que Jesús era divino, pero también que era un ser humano. Nació de una mujer, pero ya sabemos que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Así fue como se dio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta información genética en nuestro espíritu. Por eso es que algunas veces mencionamos también escrituralmente que no podemos pecar, porque nuestro espíritu está sellado con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y expliqué algo en la semana pasada acerca de esta parte de que no podemos pecar. Así es como están las cosas en la parte espiritual en nosotros. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos una información genética que nos dice que somos hijos de Dios porque compartimos la misma información genética como hijos de Dios. Desde el momento en que tú dijiste, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, esa información genética pasó a ti. Y por eso es que podemos decir que somos seres espirituales. En nuestra tercera parte, hoy, lo somos así. ¿Sí? Por eso es que, hermanos, no estamos amoldados al mundo actual. Sabemos bien lo que va a suceder en el futuro. Pero no porque vemos ese hecho tan hermoso en el cielo, ya sabemos cómo son sus calles, cómo son los frutos que hay. Pero ¿sabes qué? Mientras nosotros tenemos tarea aquí, por eso estamos aquí. Y Dios nos va a permitir todos los años necesarios para estar llevando a cabo nuestra tarea. ¿Sí? Pero sabiendo bien que nosotros somos seres espirituales. No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero ya nos fuimos. Ya estamos. Eso es importante que nosotros podamos entender que nosotros tenemos esta información que nos permite entender que somos hijos de Dios. Y es ahí en esa parte, en la parte divina, en esa información genética que hay, en donde se da que nosotros somos
sanos, somos bendecidos, tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Porque ahí está contenida esa información divina. Esto es, hermanos, esto es espiritual. Se tiene que entender espiritualmente. Porque si te pones a razonar, vas a batallar. No vas a hallar el hilo. Como razonamiento humano, no va a ser posible entenderlo. Pero nosotros somos seres espirituales, así que vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. De hecho, es como debemos de ver todas las cosas, desde el punto espiritual, porque es nuestra realidad última. Es la asignatura que nosotros tenemos que entender de que somos seres espirituales. De que desde el principio Dios así nos hizo. En nuestros primeros padres así nos hizo Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que creer esta verdad de que así es. Toda la información genética está en tu espíritu nacido de nuevo. Por eso es que sabes que eres hijo de Dios. Por eso es que sabes que eres un heredero, que eres un coheredero con Cristo Jesús, como nos enseña la palabra. Y sabes qué es lo único que tenemos que hacer, es creer lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que vernos de esa manera, como herederos, como coherederos con Cristo Jesús, como lo mismo que Jesús tiene, lo tienes tú. Amén. Por eso nos gozamos en Dios. Por eso disfrutamos la sanidad. Por eso disfrutamos la bendición de Dios en nuestra vida. Y disfrutamos las etapas en nuestras vidas porque sabemos lo que somos en Él. Sabemos que Él es nuestro Padre. Sabemos que somos la sal de la tierra. Sabemos que somos la luz del mundo. Eso tiene que entrar en nuestra cabecita y entenderlo. Entender lo que somos en Cristo. Tenemos que ponernos a pensar desde un punto de vista espiritual y poder realmente entender esta parte de lo que nosotros somos en Cristo. De que nosotros somos finalmente seres espirituales por parte de Dios. Y genéticamente comprobado, la sangre de Jesucristo nos cubre, nos purifica. Solo tenemos que creer. Eso es nuestra fe. También de manera constante buscamos a Dios por medio de la palabra de Dios. Y por tanto podemos saber que Jesucristo tuvo dos naturalezas, divina y humana. Lo entendemos. Sabemos que vino, porque era la única manera que podía comunicarse con nosotros. Pero ya viene la información genética y de esa manera nos conectamos con Dios, de espíritu a espíritu. Porque si no tuviéramos esa genética, después de que recibimos a Jesús, no podríamos conectarnos con Dios. No podríamos orar, no podríamos leer la palabra, no podríamos conectarnos con otros hermanos. No podía suceder como esta parte que sucedió ayer con el encuentro con esa hermana. No puede suceder por la falta de conexión. Pero esa es la parte más importante que tenemos que ver. Jesús en su primera naturaleza es divina. Fue divina. Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, esposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es la parte divina. Fue concebido por medio del Espíritu Santo.
Entonces podemos estar seguros que efectivamente Jesús, primeramente, su primera naturaleza es que es un ser divino. ¿Sí? Y eso es importante que podamos también nosotros entenderlo. Concibió por obra del Espíritu Santo, según el versículo 20 de este capítulo 1. Y pensando él en esto, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Eso es la parte divina, la parte más fuerte que hay en Jesucristo. Nació de María, por supuesto, en la parte humana. Por eso es que fue que nosotros pudimos tener una conexión con Él. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado en otra forma? No hubiera podido conectarse con nosotros. Pero en la parte humana, en nosotros como pecadores, en esa forma llegó Cristo a nosotros. Aunque no cometió pecado, aunque vivió en el mundo, pero se guardó. No fue como un ser humano normal, de la época del pasado, ni de la presente, ni la futura. Fue simplemente Dios en un porcentaje alto, pero también fue un humano para conectarse con nosotros en nuestra misma naturaleza. Confesamos que Jesús vino de esa manera también. Hermanos, entonces podemos entender, podemos ver que efectivamente Jesús tiene esas dos naturalezas. Pero lo más importante para nosotros es que Jesús y nosotros tenemos una naturaleza divina. Jesús hoy es totalmente divino. Pero nosotros en nuestra tercera parte somos divinos. A lo mejor suena como orgullo, como nos creemos más, pero no, es la verdad. Escrituralmente comprobado. Por medio de la palabra de Dios sabemos. Por eso, 1 Colosenses 5:23 dice que Dios guarda irreprensible hasta el día de Jesucristo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes. Por eso la tercera parte de nosotros es una parte espiritual. Y lo que tiene que ver con nuestra alma es la parte que se está renovando a través de la palabra de Dios. Es lo que estamos tratando. Es lo que estamos diciéndole a nuestra mente cuando de pronto nuestro cuerpo físico está enfermo. Mira, estoy sano. Mira, tengo todo lo que necesito. No me falta nada. Es a ese nivel que estamos renovando nuestra alma. Haciendo entender a nuestro cuerpo físico que ya tenemos todas las cosas en la parte espiritual. Y que solo consiste en abrir la llave y soltar la bendición. Como recordamos aquella prédica de la manguera con el agua. De esa manera. Es como tenemos que ver. Hermanos, somos seres espirituales. Nos toca creerlo. Y la otra parte es también que nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia. Tenemos que saber que pertenecemos a alguien. Tenemos la misma información genética. Pertenecemos a un cuerpo. Somos un mismo cuerpo. Por eso sentimos el malestar de otros. Por eso nos duele cuando algo anda mal. Porque tenemos la misma información en nosotros. Es como nosotros siendo un solo cuerpo, somos muchos miembros, pero cada miembro está conectado a ese mismo cuerpo. Y sentimos el dolor. Nos sentimos tristes cuando algo sucede con nuestros hermanos.
Así sucede porque somos parte de ese mismo cuerpo. Entonces tenemos que tener el sentido de pertenencia. Es la relación que tiene una cosa con quien tiene derecho a ella. Y Dios tiene derecho sobre nosotros. Amén. Él tiene derecho sobre nosotros. Equivocadamente, yo me pongo a pensar en las cosas que suceden el día de hoy, en las manifestaciones. Gente que está exigiendo sus derechos. No me da tristeza, pero puedo ver el descontrol que hay. Por este hecho de no tener un sentido de pertenencia, de saber quiénes somos. Miraba en las noticias acerca de cuando se vinieron muchos migrantes encima del gobierno de México, de la Guardia Nacional, para golpearlos. ¿Y sabes qué? Exigiendo una visa para poder andar por todo el país. Pero no es la manera. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. Tenemos que saber a quién pertenecemos. ¿Sí? Imagínate que a lo mejor nos pasó en el pasado también cuando íbamos o cuando la gente iba para Estados Unidos de mojados. También faltaban al respeto al gobierno. ¿Exigiendo qué? Nuestros derechos, pero no podemos exigirlos en un lugar que no nos pertenece. Pero así sucede. Y hay tantas cosas el día de hoy que la gente está exigiendo sus derechos. Y cada quien tiene sus derechos y son aprobados por los gobiernos. Y eso me lleva a pensar de que, ¿sabes qué? Solo hay una solución para el sistema mundial. Y esa solución es Dios. En todos los niveles de gobierno. Es la solución. Es la solución a los abortos. Es la solución a los homicidios. A que la gente esté buscando sus derechos. También es la solución. Ya sabemos cómo actuamos nosotros con los derechos que tenemos. Tenemos el derecho de poder bendecir a otros. ¿Sí? Tenemos nuestras responsabilidades. Y es de nosotros, pero también la responsabilidad de cuidar a otros. Y ya hemos visto, por ejemplo, en el curso que tomamos Libertad en Cristo, nos hemos ocupado de entender cómo podemos, que si nosotros nos ocupamos de las necesidades de otros, es como si bajáramos nosotros el cielo a la tierra. Entonces es la solución en el sistema de los gobiernos. Es la solución que debe de haber en el mundo entero. Pero tenemos que tener el sentido de pertenencia. Si no hay un sentido de pertenencia, hay el descontrol que hay actualmente. Y va a seguir habiendo, porque no hay un sentir de pertenecer a alguien, de que alguien tiene nuestros derechos. A veces decimos nosotros, ¿sabes qué? Puedo hacer lo que sea con mi cuerpo. Y la gente lo hace lo que sea con su cuerpo. Le mete droga, le mete sexo equivocado, todo ese tipo de cosas, porque tienen derechos. Pero la verdad es que bíblicamente no tenemos derecho. Si tenemos el sentido de pertenencia, si sabemos que pertenecemos a alguien, nos vamos a dar cuenta que no tenemos derecho. Si lo hacemos es porque somos tercos. Si hacemos lo que sea. Pero en realidad no tenemos derecho. Tenemos que ver que nosotros pertenecemos a un Padre amoroso que tiene derecho sobre tu vida. Dios. Él puede hacer lo que sea contigo.
y conmigo. Él tiene el derecho de hacerlo. Él tiene el derecho de darnos lo que necesitamos. Él tiene el derecho de ocuparse de nuestra sanidad. De hecho, ya está. Es nuestro Padre amoroso, al cual rendimos nuestro derecho. ¿Sí? Rendimos nuestro derecho a Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos deja bien claro nuestro sentido de pertenencia. Dice, Primera de Corintios 6, 19 y 20, lo tengo en el lenguaje actual, no sé en qué versión va a aparecer ahí, es casi parecido. El cuerpo de ustedes es como un templo, dice el lenguaje actual. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. ¿Entienden? Ustedes son como un templo. Y ahí en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. O sea, no es algo de ustedes. No es algo que dijeron, aquí va a vivir tal cosa. No, Dios les dio su espíritu. El espíritu que vive en ustedes se lo dio Dios. Me encanta Colosenses 1:13, que dice que al momento que creyeron en Él, fueron marcados o sellados con el Espíritu Santo. Por eso no debe cabernos duda, volviendo a lo anterior, de que somos seres espirituales. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es como nosotros fuimos sellados. Y escuchen, continúa diciendo, ustedes no son sus propios dueños. No nos pertenecemos. ¿Sabes? Al leer esto, sé y confío y puedo descansar en Dios, que todo lo que dice la palabra me pertenece. Si la palabra dice que tengo todas las cosas, las tengo, porque no es lo mío, es lo de Dios. Es Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos ese sentido de pertenencia. Sabemos a quién pertenecemos. Escuchen, no somos nuestros propios dueños. Por eso nosotros no hacemos manifestaciones, porque tenemos un sentido de pertenencia. Sabemos a quién pertenecemos. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu de Dios y entendemos que somos seres espirituales, sabemos que tenemos todas las cosas, sabemos que todo lo que la palabra dice es nuestro, nos pertenece. Somos hijos de Dios, somos herederos, somos coherederos. Y si dice también que somos sanos, lo somos. La Biblia describe bien todas las bendiciones que nosotros tenemos. No las voy a decir, pero si vas a Gálatas 5:23, vas a encontrar toda la bendición que hay en ti por parte de Dios. Entonces necesitamos tener un sentido de pertenencia, y tener ese sentido de pertenencia te da seguridad, ¿verdad que sí? Por ejemplo, un niño pequeño se siente seguro en su casa. Un niño que vive ahí en el ambiente familiar
sabe que va a comer a sus horas, sabe que va a ser vestido, sabe que va a ser bañado, sabe que va a ser cepillado cuando es chiquito, sabe que va a ser tratado bien. ¿Y sabes qué hace? Pide lo que sea y no le importa si hay o no hay, ¿verdad? No está esperando ver que haya algo para decir, papá, ¿me compras esto? Él no sabe si tiene dinero o no, él pide. Es la confianza, descansan en la familia. Por eso también nosotros descansamos en Dios. Sabemos quiénes somos. Eso es bien primario, hermanos. Es bien de primero que podamos descansar nosotros en Dios. Descansar en su gracia. Descansar en quién es Él, como nuestro Padre amoroso. Tengamos ese sentido de pertenencia. Y si tenemos ese sentido de pertenencia, entonces vamos a aplicar lo del primer versículo. Vamos a poder probar los espíritus cuando son de Dios y cuando no son de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de pertenencia. Sabemos que tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Es como una marca que no vemos, pero el enemigo puede ver. El enemigo puede saber cuando alguien pertenece a Dios o cuando no pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de pertenencia que nosotros tenemos y es como podemos probar los espíritus por el sello que hay en nosotros. ¿Sí? Confiesa el nombre de Jesús. Yo siempre digo, y lo he dicho, que el poder más fuerte que nosotros tenemos es Jesús en nuestra boca, en el nombre de Jesús, en la situación que andemos, en la situación que enfrentemos. Con ese sentido de pertenencia puede decir, en el nombre de Jesús soy libre, en el nombre de Jesús salgo de esta bronca, en el nombre de Jesús seré cubierto. Esa es la diferencia que hay en nosotros. Podemos descansar en Dios. Podemos estar tranquilos de que Dios es nuestro Señor, es nuestro amo. Y a Él rendimos nuestros derechos confiadamente. Amén. Nos confiamos a Él. Y saben, sí he pensado que la solución de nuestro país y de todos los países es Dios. No hay más. Solamente. Entonces, con ese sentido de pertenencia has vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Entiendes? Es más poderoso que el que está en el mundo. Dios es más poderoso y tú lo sabes. Por tanto, puedes descansar en Él. Por eso, eres escuchado y escuchas, porque perteneces a Dios. Tienes ese sentido de pertenencia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies con el firme propósito de creer a Dios. Amén. ¿Sabes? Yo quiero que veas ese sentido de pertenencia. Que tú sepas bien que perteneces a Dios. ¿Sabes? Fuiste comprado, diríamos, por $1,000,000, pero no. Fuiste comprado a precio. Y fuiste comprado a precio de sangre. A precio de sangre que contiene información genética divina. ¿Sí? Información genética divina. Por lo que eres hijo
o por lo que eres hija de Dios. Amén. Quiero invitarte para que juntos, como miembros de un mismo cuerpo, como células en un mismo cuerpo, podamos estar juntos aquí al frente, orando a Dios. Pasen, por favor. Yo creo firmemente que si tienes ese sentido de pertenencia, si sabes quién eres, toda bendición espiritual está sobre tu vida. Solo recíbela o haz que se manifieste. Amén. Vengan los que han de pasar aquí al frente y oramos a Dios por ese entendimiento, de ese sentir de pertenencia por medio de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por todo, Señor, lo que hiciste para nuestro bienestar, enviando a tu Hijo de una manera divina, pero también de una manera humana, para poder conectarse con nosotros, siendo nosotros pecadores. Tú viniste a nosotros, pero viniste así para darnos esa parte espiritual, lo cual nos da el sentido verdadero de que te pertenecemos a ti, Señor. Señor, queremos vivir con ese crédito de saber que somos tus hijos, de saber que somos bendecidos totalmente por medio de tu palabra. Señor, que con ese sentido de pertenencia sabemos que tu palabra es verdad, y por ese mismo sentido creemos todas las cosas que tú dices, Dios, en tu palabra. Señor, solo queremos recibir tu bendición el día de hoy, tu bendición manifestada de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos lo que somos. Somos tus hijos. Somos como tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo entendimiento venga, Señor, a nosotros como iglesia y podamos vivir una vida de plenitud en tu nombre, Señor. Jesús, te adoramos. Sabemos, Señor, a quién pertenecemos. Ayúdanos, Señor, para seguir glorificando tu nombre, agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú nos has dado ya, por todo lo que tenemos. Es nuestro, nos pertenece. Gracias, Señor, por el efecto que tuvo el que tú vinieras a nosotros y nos llevaste al terreno sobrenatural. Y así estamos, Señor, y así vivimos por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo se contacte con nuestro espíritu y nos deje entrar en el descanso tuyo, Señor, para poder vivir en confianza y en bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.